Es tiempo, señoras, señores, de escuchar sobre perspectivas del mercado lácteo en lo que tiene que ver con el contexto local. Estamos en la cuenca lechera por excelencia, pero somos exportadores de productos lácteos. Es decir, vamos a escuchar sobre un análisis del contexto internacional y local sobre la perspectiva del mercado lácteo a cargo de Jorge Giraudo de OCLA. ¿Estamos listos? Hola. Hola, buenas tardes. Bien. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Yo pertenezco al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que depende de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Lechería Argentina, FUNPEL. Me han invitado en esta oportunidad para hablar del mercado internacional y el mercado local de lácteos. Obviamente les tengo que decir que resulta hoy mucho más sencillo analizar perspectivas del mercado internacional que las perspectivas del mercado doméstico. Obviamente porque estamos todavía en un proceso de incertidumbre respecto a las políticas que se van a implementar. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, en el contexto internacional, la lechería mundial produce más o menos 700.000 millones de litros de leche por año. En el año 2019 vamos hasta ahora con un cierto... A la miércoles, qué difícil. Un cierto crecimiento en el hemisferio norte, concretamente en Estados Unidos y la Unión Europea, y con caídas en el hemisferio sur, fíjense Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Uruguay y Chile con caídas, con lo cual la perspectiva es que 2019 dé una producción similar a 2018, es decir, sin crecimiento. El consumo viene creciendo, está en 114 litros en 2018 y se prevé un crecimiento de 2015 a 2028 del 1,7%, donde fundamentalmente van a crecer los países emergentes, es decir, los países menos desarrollados a una tasa del 2,3%. Así, vénganme siguiendo, producción estabilizada, consumo creciendo. Respecto al mercado internacional de lácteos, hay que aclarar que el mercado es un mercado sumamente chico, solamente el 11% de la producción mundial se comercializa en el mercado mundial, de allí su altísima volatilidad, donde está muy concentrada la oferta de productos. Dos países o dos bloques exportan el 53% y está mucho más atomizada la importación, donde los dos países que más compran, que son China y Rusia, solamente presentan el 17%. Producto de esa baja participación del mercado internacional es la altísima volatilidad de precios que hay en la lechería mundial. El principal actor internacional es China, que fíjense, de 2013 a 2018 viene creciendo a una tasa del 9% y en lo que va de 2019, de enero a octubre, sigue manteniendo ese 9% de crecimiento, con lo cual China es el principal actor a visualizar en los próximos años. Respecto a los países oferentes, voy a detenerme solamente en uno. Fíjense el caso de Nueva Zelanda, que es el país que exporta el 95% de la producción que hace, ya tiene prácticamente 7 u 8 años de estabilidad de producción, es decir, no crece, se mantiene estable en el tiempo. Uno de los factores limitantes actuales y potenciales para Nueva Zelanda son las restricciones que se le están generando por vía del cuidado del agua, por la huella de carbono, por la sostenibilidad ambiental. Fíjense la proyección que hacen ellos, que a 2050 van a tener que perder básicamente 24% de producción por el cuidado del agua dulce, 4% de producción por huella de carbono, con lo cual va a generar que Nueva Zelanda tenga muy bajas probabilidades de crecimiento en los próximos años. Es decir, otro elemento
importante a tener en cuenta. Un competidor muy fuerte a nivel internacional con serios problemas de crecimiento. Aparte, recuerden que las dos islitas neozelandesas son grandes como una provincia de la República Argentina. Y eso ha generado que empresas como Fonterra, fíjense que es una empresa, es un caso testigo a nivel mundial de ser una de las empresas más exitosas, ha tenido serios problemas financieros y económicos con una caída muy fuerte de sus acciones. Yendo a los precios en el mercado internacional, esta curva resume lo que ocurre en el plano internacional. Estos son los precios de la leche en polvo, entera, descremada, manteca y quesos. En el correr del tiempo, fíjense que hay 3 niveles de precio. Hasta 2007 es un nivel de precio que asimilado a la leche en polvo son más o menos $2.100 la tonelada. Después viene un periodo de altísimo crecimiento de precio entre 2007 y 2015, asimilable a los $3.500 a $3.800 por tonelada. Y luego de la crisis lechera mundial de 2015, otro escenario de precios que se mueve en el orden de los $3.200, $3.300 por tonelada. De todas maneras, lo que hay que ver es esa gran volatilidad de precios. Es decir, pasamos de $5.400 la tonelada en los años 2007-2008 a 2.500 a los 3 o 4 meses. Es decir, la oscilación de precios en el mercado internacional de lácteos es grandísima. Respecto a los precios, bueno, en la actualidad, este es el precio de Fonterra de hace pocos días, viene creciendo, $3.300 la tonelada, y este es el mercado de futuros de Nueva Zelanda, que llega hasta mayo de 2021, donde lo importante y a remarcar es la curva azul, donde fíjense que la leche en polvo se va a mover en los próximos 15 a 18 meses en una banda entre $3.200 y $3.400. El precio actual es $3.300, o sea que no hay que esperar en el mediano plazo variaciones de precio muy significativas respecto a los valores actuales. Esto es importante que lo recuerden cuando veamos el caso argentino. Bueno, entonces, en el mercado mundial, oferta y demanda en equilibrio en 2019. Arrancamos 2020 con stock reducido. No sé si ustedes supieron de los stocks de la Unión Europea de 400.000 toneladas de leche en polvo descremada que se han vendido totalmente. El clima juega un factor importante en la oferta y lo que va a jugar más preponderancia van a ser las restricciones ambientales, tanto en Europa como Estados Unidos y Nueva Zelanda. Respecto a la demanda, aumento de la población a un ritmo que se mantiene al 1%, occidentalización de las dietas y urbanización, es decir, todos los chinos que pasan del campo a la ciudad e incrementan su consumo, con un consumo del 2,3 en los países emergentes, y la dependencia del precio internacional de lo que compre China, del precio del petróleo. Sepan que los países petroleros son deficitarios en leche. En la medida que el precio del petróleo sube, la leche en polvo, los quesos y demás suben. Una de las cosas que hay que tener muy en cuenta para el escenario mundial son los acuerdos y conflictos. Estamos pronto a la posible ruptura en la Unión Europea del Brexit, que lógicamente va a traer un importante punto de análisis para nosotros. Piensen que el resto de países de la Unión Europea destinan gran cantidad de productos al Reino Unido y nosotros estamos prontos a hacer un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que existe la posibilidad de que ese producto, en lugar de ir a Gran Bretaña, tenga destino de Mercosur, producto que no se va a poder colocar en el mercado del Brexit. Los problemas que tiene Estados Unidos y China, es decir, que Estados Unidos no está pudiendo vender productos lácteos a China por los problemas que tiene, los problemas de aranceles que le está poniendo Estados Unidos a la Unión Europea por los problemas que hay entre Airbus y Boeing, y el acuerdo que se está restableciendo entre Estados Unidos, México y Canadá, que también va a generar protección en ese mercado, y para nosotros el que más nos afecta es el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Va a seguir la volatilidad. Entonces, como resumen, existen razones para ser cautelosos al demostrar demasiado positivismo respecto a las perspectivas futuras. Es decir, un mercado internacional estable en la banda de precios actuales en los próximos 12 a 18 meses. Ahora vamos a ver el contexto local. Como les decía,
Primero vamos a ver a dónde estamos, es decir, vamos a ver las principales variables del mercado local y después vamos a ver hacia dónde vamos. O si alguno sabe bien, claro y concreto hacia dónde vamos, le pido por favor que me acompañe y entre los dos lo hacemos juntos. ¿Qué ocurre en este 2019 en el mercado lechero argentino? Fíjense que arrancamos el año 2019 con una fuerte caída de producción en este periodo. Esto fue básicamente por los altos índices de temperatura y humedad en la cuenca central, los ITH por encima del nivel de confort animal, que hicieron caer la producción fuertemente y la producción se fue recuperando. Hasta octubre tenemos una caída interanual, el acumulado 2019 contra el acumulado 2018, la producción cayó 2,7. Nosotros estimamos que el año va a cerrar con un 2% de caída. Esto hace que, fíjense, tenemos la misma producción en 2019 que en enero del 99, es decir, 20 años después tenemos 10.300 millones de litros de leche. Esto se puede leer de dos formas. Una como un gran fracaso, producto de que pasaron 20 años y tenemos el mismo nivel de leche, y otra como los niveles de supervivencia que tienen las empresas que continuaron en el negocio. Fíjense que Argentina tenía, o tiene, mejor dicho, a largo plazo una tasa de crecimiento anual de la producción más alta que la tasa de nivel de crecimiento mundial. Es decir, Argentina creció en los últimos 50 años a una tasa del 1,9 y el mundo creció al 1,4. Pero en el final, Argentina crece entre 2008 y 2019 un 0,3% cuando la tasa mundial fue del 1,7. Es decir, nos fuimos quedando en los últimos años. Hay que mantenerlo firme. Nos fuimos quedando en los últimos años. Esta es la estructura de la producción primaria de leche en Argentina. Acá están los 9.500, 10.000, 10.500 tambos que hay en el país. Fíjense lo siguiente. El 49% de los tambos, que tienen menos de 2.000 litros de leche, producen el 15% de la producción total de Argentina. Y en el otro extremo, el 4,6% de los tambos de más de 10.000 litros de leche producen el 25,6%. Es decir, estamos enfrente de un proceso de concentración de la producción en los tambos más grandes, con la aclaración de que estos 450 o 500 tambos, la mitad son tambos comerciales, es decir, tambos que han surgido del estilo Adecoagro, por ejemplo, que han surgido como una gran inversión, pero la mitad de esos 250 tambos son tambos que arrancaron allá arriba. Arrancaron en los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y hoy superan la barrera de los 10.000 litros. Es decir, demostrando que se puede, hay muchas empresas familiares que están ubicadas en este rango de producción, demostrando que se puede. Fíjense cómo se da esa concentración que les digo, que en el 2008 los tambos de menos de 2.000 litros representaban el 35, hoy el 15%, y los de más de 10.000 litros representaban el 4% de la producción, hoy representan el 25%. Es decir, vamos a un proceso de concentración de tambos ineludible, con una tasa de cierre de tambos del orden del 2 al 3% anual, tasa que no es para nada diferente a la que ocurre a nivel mundial. Es decir, en el mundo hay una tasa de cierre de entre el 4 y el 5% anual. Desaparecen de la actividad lechera el 4 al 5% de los tambos, sobre todo en Europa. ¿Y por qué digo eso de los 10.300 millones de litros si es un dato malo o bueno? Si uno lo mira a nivel de tambo, el tambo promedio que se pudo quedar entre 1999 y 2019 creció a una tasa del 2,4%. Es decir, ese tambo que hizo los 10.300 millones de litros de leche en 1999 tenía de promedio 1.715 litros, hoy tiene
2.743 litros. Y lo hizo en un proceso inflacionario de alta tasa de interés, de alta presión impositiva, de gobiernos irresponsables, etc. Lo hizo en un escenario donde no lo hicieron los neozelandeses. Los neozelandeses tienen tasas de interés del 1%, a veces negativas, tienen tasas de inflación del 2% anual, tienen ruta hasta la puerta, tienen canales que le sacan el agua y nos inundan. Es decir, el productor argentino mantuvo los 10.300 millones de litros de leche a pesar de las innumerables desventajas competitivas que tiene. Una situación absolutamente inversa ocurre en el plano industrial. En la década del 90, las 5 empresas más grandes recolectaban el 51% de la leche. Hoy, este año, las 5 más grandes juntan el 35% de la leche. Es decir que, lejos de concentrarse la industria lechera argentina, se está atomizando. Fíjense lo que pasa en el mundo. En Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, en la Unión Europea, en Chile, en Uruguay, las 5 principales empresas tienen más del 80% de la producción. Es decir, un fenómeno de concentración industrial que obviamente les permite a esas empresas ganar en escala de producción. Nuestras plantas promedio de secado de leche en polvo son de 500.000 litros. Las plantas de leche en polvo de Nueva Zelanda son de 5 a 6 millones de litros, es decir, 10-1 en la relación, con lo cual los costos son muy diferenciales. Fíjense que el 70% de la leche la maneja Conaprol en Uruguay, el 90% de la leche la manejan entre Column, Soprole, Nestlé y Watts, el 60-70% de la leche en Estados Unidos la manejan Dairy Farmer of America y Land O'Lakes, el 95% de la leche en Nueva Zelanda la maneja Fonterra, el 95% de la leche de Suecia y Dinamarca la manejan Arla Food. Es decir, hay una concentración y esto no significa estar en contra de las pymes. Lo que pasa es que en esos países las pymes no se dedican a hacer commodities, no se dedican a hacer queso cuartirolo barra o sardo frescón y que para poder competir tienen que evadir impuestos, sino que se dedican a hacer especialidades, a atacar nichos de mercado. Es decir, nadie está en contra de las pymes. Pero sí veamos que Argentina, como en varias cosas, está remando en contra de la corriente respecto a la estructura industrial. Los stocks de leche arrancaron el año muy bajos, se fueron recomponiendo y fíjense que hoy los niveles de stock son muy altos, producto de que hay bajo consumo y baja exportación. Las exportaciones arrancaron por encima del año pasado, después se cayeron por los precios internacionales bajos y recuperaron. Pero de todas maneras igual estamos en un 10,8% por debajo del año pasado. Con estos elementos podemos armar lo que se llama el balance lácteo, es decir, producción, importación, stock. Y el balance lácteo surge por diferencia del consumo. Fíjense que el consumo de leche en 2018 fue de 190 litros de leche por habitante y por año. Es decir, Argentina es uno de los principales países junto con Uruguay en consumo de leche en América Latina. Y ese consumo se cayó a 117 litros. Uno de los consumos más bajos de los últimos 30 años. Si la Argentina tiene un consumo estable normalmente por encima de los 200 litros, hemos caído en 2019 a los niveles de 1990, es decir, hemos caído a 30 años para atrás. ¿Qué se dio básicamente en la caída del consumo? Lo que cayó fuertemente es el consumo de yogures, flanes, postres, leches saborizadas, quesos procesados, es decir, todos aquellos productos de alto valor agregado y de alto precio unitario. Y sí se mantuvo el consumo de leche fluida en su forma sachet, queso cremoso, barra y los quesos duros más frescos. ¿Por qué se produjo eso? Por una simple razón. La curva verde son los salarios, la curva roja son los precios de los lácteos, la mancha celeste es la inflación. Fíjense la retracción que hubo en los... Bueno, me cuesta mucho manejar esto. La retracción que hubo en los salarios respecto a la suba de precios. Es decir,
tomando como índice 100 2016, los salarios estaban en 2,27 en octubre y los precios de los lácteos 290. Es decir, que la gente pudo comprar menos cantidad de lácteos con su salario actual. Bueno, esto quiero que lo tengan en cuenta porque esas son las bases de la estrategia política de los próximos 4 años. Bueno, todo eso generó una suba importante de precios, es decir, arrancamos el año con poca producción, con bajo stock, con altas exportaciones y con un consumo normal. Las empresas empezaron a pelear por la leche y llegaron a pagar hasta 36 centavos de dólar el litro, es decir, un valor muy alto, que solamente se parece allá en aquel periodo, pero es producto de un dólar totalmente retrasado. ¿Cómo estoy de tiempo? Este es el resultado de los tambos que nosotros los medimos por 10 modelos regionales que elabora INTA, donde fíjense que las barras verdes muestran la tasa de rentabilidad y las barras rojas tasa de rentabilidad negativa. El sector venía con fuertes tasas de rentabilidad negativa y a partir de enero empieza a tener tasas de rentabilidad positiva, incluso por encima del costo de oportunidad del dinero del 5%. Es decir, que el sector en promedio tuvo en 2018 una tasa negativa del 0,2 y en 2019 una tasa positiva del 5%. Moraleja, es decir, le fue bien al sector primario con estos precios en 2019 cuando venía muy mal de 2018 y 2017 y eso si lo miramos para atrás viene mal desde 2015. La participación del productor creció significativamente, fíjense que el productor se llegó a llevar en junio el 36% de la torta de la leche y la industria, obviamente cuando reparte mucho al productor se lleva muy poco de la torta. Bueno, eso hoy ha empeorado un poco, 34,5% el productor, 28% la industria, 26,5% el comercio y 10,9%, fíjense que cae la participación del Estado, producto de la quita del IVA en leches fluidas y en yogures. Este es un tema muy tratado, que es la participación del sector comercial, es decir, cuánto margina el sector comercial por encima de los lácteos. Fíjense que el promedio entre el valor de salida de fábrica y el que paga el consumidor es del 55%, o sea que el supermercado recibe una leche a 30 pesos, le agrega el 55 y la vende a 46, 47. Este es el margen. Pero ese margen incluye costos de logística y comerciales que se los cobra después a la industria, porque la industria es la encargada de reponer las góndolas en los supermercados. Ese valor, que fíjense que llegó a niveles del 60%, hoy está en el 48,4% y sigue cayendo. Este es el resultado de toda la cadena en su conjunto. Las barras son cuánto ganó o perdió el sector lácteo en su conjunto en todo este periodo. Fíjense que veníamos de todos niveles de pérdida. En 2019 el sector empieza a ganar también el sector primario, que es el rojo, y se demora un poco el sector industrial y empieza a ganar en los últimos meses, agosto, septiembre, octubre. Pero en realidad, en los 10 primeros meses de 2018, el sector, toda la lechería argentina, perdió 9.927 millones de pesos y en 2018 ganó 8.527, es decir, no alcanza a recuperar la pérdida sufrida en el ejercicio anterior. Sigamos. Este muestra una realidad que se vive a diario, que es, este es el costo de producción de leche del último año. Este es el valor que la industria podría pagar, es decir, el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos nos hace todos los meses esto y dice cuánto le queda a la industria después de pagar sus gastos para pagar la materia prima. Fíjense, la roja le decía el costo de producción del productor, la azul cuánto podría pagar realmente la industria y la negra es cuánto realmente pagó. Fíjense, abril, mayo, junio y julio,
la industria pagó por encima de su capacidad de pago. Si pagó un precio más alto del que podían sus números. ¿A qué se debe esto? No tenían stock, no había producción porque había caído fuerte. El Estado envió una licitación de 11.000 toneladas, que son más o menos 120 millones de litros de leche. Aparece un nuevo jugador en el mercado comprando leche como es Adecoagro. Si todos esos factores hicieron que la industria entre comillas, se pelee por la leche y sobrepague la producción, cosa que hoy ocurre a la inversa, es decir, como empezó a aparecer producción, como se cayó el consumo, como se cayeron las exportaciones, la industria está pagando menos de lo que en realidad podría. Y hay una diferenciación muy grande entre si son empresas grandes o pymes. Fíjense que las grandes más que sobrepagaron la producción en este periodo, porque estuvieron abajo todavía de la capacidad de pago promedio, y hoy las industrias grandes pudiesen haber pagado 18 pesos con 57 y pagaron 16 con 42. Y las pymes absolutamente a la inversa, es decir, la curva amarilla muestra que pagaron menos de lo que podían en el periodo abril, mayo, junio, y hoy están en una situación altamente compleja, habrán visto comunicados de APIMEL, donde tuvo que pagar 16,42 cuando en realidad podía pagar 15,13. Es decir, hay una realidad muy diferente en función al tipo de producto que tienen y al mercado que atienden, la posibilidad de pago que tienen las industrias grandes respecto a las industrias chicas. En realidad, si uno mira los precios y la capacidad de pago actualizada por índice, puede concluir que entre 2015, 16, 17, 18 y 19 la industria que pudo pagar 12,57 en realidad pagó 12,73. Es decir, que la industria está pagando realmente lo que su resultado del negocio le da, que no significa que sea un resultado óptimo. La industria podría pagar más si tuviera una realidad de negocio diferente, que eso es lo que tenemos que analizar. Sí, porque acá decimos, la industria no se está quedando con nada de la capacidad de pago que tiene, pero lo que hay que tratar de lograr es aumentar esa capacidad de pago. ¿Cómo actúan los precios? Los precios actúan por esta ley, porque si ustedes me dicen, ¿cuánto podría pagar una empresa que hace yogures? Y yo le digo, bueno, ¿cuánto podría pagar una empresa que hace leche en polvo? Una empresa que hace yogures que pueda pagar 30 pesos el litro de leche, porque lo importante en el yogur no es la leche, lo importante en el yogur es la publicidad, el envase, la fruta, el cereal que le pone adentro, el marketing, investigación, desarrollo. Y uno en la leche en polvo casi todo es leche, porque es leche, se seca, se mete en una bolsa y se exporta. Entonces, ¿qué pasa? El precio, como en este barril, el nivel lo fija la tabla más baja o el agujero más abajo. Es decir, hubo empresas que podían pagar 20, pero como el resto pagaba 16,11, tuvo que pagar 16,11. Aprovechó y pagó 16,11. Y hay empresas que pudiendo pagar 15 porque más no le daba, aunque no les daba, tuvieron que pagar 16,11 porque se quedaron sin leche. Entonces, obviamente lo que hay que trabajar, es lo que le digo yo, es que ese poder de compra de la industria se tiene que incrementar. ¿Se tiene que incrementar de qué manera? A través de eficiencia y productividad, escala de plantas, buscando mercados alternativos, productos de mayor valor agregado y variables de la macro. Y acá es importante eso que le decía antes, es decir, no podemos competir en el mercado internacional con plantas de secado de 500.000 litros, necesitamos plantas de secado de 2, 3, 4 millones de litros. Necesitamos industrias que tengan una productividad de la mano de obra de 3.000, 4.000 litros de leche por empleado y por día y no 1.000 como tenemos hoy. Entonces, por eso hoy los salarios del sector lechero tienen un impacto entre el 15 y 20% del costo de la industria, porque la productividad es baja, ¿sí? Porque tenemos mucha cantidad de gente por litro de leche procesado. Bueno, entonces, por todo lo que me escucharon recién, en promedio el productor no logra la rentabilidad necesaria en forma sostenida. Es decir, como vimos, gana un tiempito, pero gana poco, pierde un gran tiempo y así sucesivamente. La industria en promedio tiene resultados negativos con baja rentabilidad. Habrán escuchado recién una de las industrias, recién en estos días, una industria en proceso de negociación de pagos porque está en una situación compleja. Habrán escuchado unos meses atrás varias empresas en situación delicada.
las grandes cadenas comerciales, y esto ya no es un invento, sino que es mirando sus balances, no presentan en sus balances rentabilidad en el segmento de lácteos y el consumidor paga caro y consume menos. Es decir, habrán leído un artículo que se publicó ahora en Diario Clarín, donde muestra los quesos rallados con los protectores esos electrónicos, tipo si es una joya, digamos, porque vale 1.300, 1.400 el kilo de queso rallado. Entonces el consumidor paga caro, no compra, la cadena no gana plata, la industria está en una situación compleja y el productor... Y entonces, bueno, la respuesta es muy simple. Es la economía, estúpido, como le dijo el asesor de Bill Clinton en la campaña contra Bush. Y es eso, esa es la realidad. Se lo voy a explicar con un gráfico y díganme que vuelva si no lo entienden, porque es muy importante y este es definitorio. La curva roja es lo que una organización alemana elabora todos los meses de cuánto podría pagar una industria en el mercado internacional por los principales productos trabajando con costos estándares de producción. La verde es lo que realmente cobra el productor argentino. Como me dijo un amigo una vez, dice, Argentina está invitada normalmente a los velorios, pero no está invitado a la fiesta. Es decir, cuando el precio baja mucho, ahí le pagan ese precio, cuando el precio sube mucho, no se lo pagan. ¿Me siguen hasta ahí? La roja es la curva que debería pagar la industria con costos estándares y la verde es la que realmente pagó a los productores. Vamos a compararnos con países parecidos a nosotros. Cuando decimos parecidos a nosotros, que tiene una estructura comercial parecida a nosotros, como es el caso de Estados Unidos o la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Que exportan entre el 15 y 20% de la producción. Nosotros no nos podemos comparar con Uruguay o con Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda exporta el 95% y Uruguay exporta el 70%. Pero sí nos podemos comparar con Estados Unidos. Fíjense cómo copian la curva azul, que es la de precio real pagado, con la curva roja del precio que deberían pagar. Son prácticamente idénticas. ¿Me siguen? Y fíjense que cuando deberían pagar mucho menos, hay frenos. Y ahí aparecen los stocks de intervención, es decir, el Estado sale a comprar leche para los planes sociales, el Estado sale a fijar márgenes de seguridad, que cuando cae por debajo de determinado nivel, que son herramientas de política que le hacen falta a la lechería argentina, es decir, poner mallas de contención para que el precio no caiga y a su vez poder copiarlo para arriba. Ahora les voy a mostrar esa pequeña partecita para que la vean mejor. Fíjense que, les vuelvo a repetir, la roja lo que deberían haber pagado, es decir, debería haber pagado la industria 35,3 centavos de dólar en octubre y pagó 28,1 centavos de dólar. Solamente pagó parecido acá, porque acá las industrias se pelearon entre ellas para buscar leche y sobrepagaron la producción. ¿Y a qué se deben? ¿A qué creen que se debe la diferencia entre la curva roja y la verde? Es decir, la industria, debiendo pagar esto, paga esto. Y en realidad, ese gap de diferencia se debe a qué? Tenemos 55% de inflación, se debe a que tenemos 70, 80% de tasa de interés, tenemos que el tipo de cambio por ahí salta a 50%, por ahí se queda quieto 3 meses. Encima de ese tipo de cambio le ponemos retenciones. Por cada litro de leche que se vende hoy, salvo hoy la leche fluida que le quitaron el IVA, por cada litro de leche puesta en producto que se vende hoy en Argentina, el 43% son impuestos. Desde la tasa por hectárea hasta ganancia, bienes personales, el 43% de eso son impuestos. Bueno, eso es a dónde estamos. Ahora vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces vamos a tratar de ver las perspectivas. Voy a tratar de... ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Cuánto me queda? ¿5? Bueno. Siempre que alguien arranca en una actividad, digamos, uno va a contratar a alguien,
¿Qué le pide, digamos, para ver si lo contrata o no? Le pide el currículum. A veces, en algunos casos, traen el prontuario. Pero bueno, pensemos que traen el currículum a partir del 10 del 12 del inicio del nuevo periodo. Es decir, vamos a ver cuál es el currículum de esta gente que viene a partir del 10 de diciembre para ver o imaginarnos, digamos, qué posibles políticas pueden llegar a implementar. Primero tengamos en cuenta una cosa, que cualquiera hubiese sido el presidente que sigue a partir del 10 de diciembre, el escenario económico es de extremísima complejidad. Si venga Gardel, venga Maradona, Messi y demás, se va a encontrar con un escenario terrible y horrible en la economía argentina. ¿Cuál es ese currículum que trae este gobierno que viene? Fijó las retenciones, ¿se acuerdan de La Baña? 10 y 15% al inicio de la gestión que estuvo con Néstor, de 10 y 15% de retenciones. Puso el programa de estabilización de precios al sector lácteo, donde todos los meses los gerentes comerciales de las industrias tenían que ir al secretario de Comercio Interior a pedirle autorización para mover los precios. Puso cepo al dólar, que generó que la diferencia entre el blue y el oficial sea de 50%, a valores de hoy, con un dólar oficial de 60, tendríamos un dólar de blue de 90, que ya va a llegar en poquitos días. Tuvo un registro de operaciones de exportación. ¿Saben ustedes lo de los ROE? Es decir, el ROE, en el caso de la leche, por ser blanca, le tocaba los ROE blancos. Es decir, si el secretario de Comercio veía que no cumplían con la pauta de precio, frenaba las exportaciones. Ese expediente de exportaciones que tenía en la pila del escritorio pasaba para abajo. Era un sistema de administración de las exportaciones. Pusieron precio de corte. En esa época en que la leche en polvo llegó a $5.400 la tonelada, no sé si se acuerdan, si hay muchos lecheros presentes, el Estado puso un precio de 2.100, es decir, se quedó con 3.300 de retención. Sí, la leche tuvo una retención del 60%, no del 35% como la soja, 60%. Que después devolvió a través de los famosos aportes no reintegrables o compensaciones. ¿Se acuerdan que hubo durante 3 o 4 veces una devolución en pesos por litro de leche a los productores? ¿Se acuerdan acá lo que son lecheros? ¿Qué ocurrió también? Esa es la que más me pega a mí en forma directa por el trabajo. Información estadística. ¿Se acuerdan que para ajustar las cosas, el índice de inflación, tuvimos que buscar el de San Luis porque el INDEC no tenía índice? Es decir, no había índice de precio, no había ninguna publicación de índice porque INDEC estaba prácticamente cerrado. Y el trabajo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística y Censo en estos últimos 4 años es maravilloso. Es decir, lo que trabajamos con las estadísticas, lo que ha hecho este gobierno con las estadísticas en estos últimos 4 años es lisa y llanamente espectacular. Y la otra, un fenómeno muy válido hoy porque la industria láctea hoy está de paro, hoy, mañana y pasado, que este gobierno nunca intervino en la relación entre sindicato y empresa, teniendo en cuenta lo siguiente, que el sector lácteo maneja 2 de los sindicatos de mayor valor de la Argentina, que son Camioneros y Atilra. Y teniendo en cuenta lo siguiente, que este convenio que se está por firmar establece para un empleado categoría C de 10 años de antigüedad, que es el promedio de empleados en el sindicato, un valor final costo empresa de 140.000 pesos. Entonces tenemos que dividir esos 1.000 litros de leche de eficiencia productiva por, en el mes son 30.000, dividir esos 140.000 pesos, dividido 30.000 litros, y eso nos da que tenemos un costo de 4,5 a 5 pesos por litro de leche de mano de obra directa industrial, que obviamente se quiere tapar diciendo que la industria está en 3.000, 3.500. En eso está Saputo y Punta del Agua, el resto de la industria están todas en 1.000. Bueno, ¿qué se comenta? Ese es el currículum, digamos. ¿Qué se comenta de las cosas que pueden llegar a venir? Incentivar el consumo. ¿Se acuerdan que les dije?
177 litros de consumo versus 190 del año pasado, es decir, 13 litros menos. Lo que busca el gobierno es que esos 13 litros menos por los 50 millones de habitantes que somos, lleve más o menos a 600, 700 millones de litros de leche más de consumo a través de una suma fija a los trabajadores, aumento de las jubilaciones por el adicional a la movilidad y aumento de la AUH. Es decir, que trata de incentivar con su versión de ponerle más plata en el bolsillo a los consumidores, que esa puede ser una situación favorable para el sector porque va a incentivar en cierta medida el consumo de lácteos. La otra es la que se está en tratativas de aprobar, que es la ley de góndolas. Cabe recordar que para eso no hace falta una ley de góndolas. Hoy está vigente en el país una ley de defensa de la competencia del consumidor. Si hay en realidad abuso de poder dominante o concentración, esa ley establece, se han hecho los estudios habidos y por haber en lechería y no muestran posición dominante en el sector lácteo de ninguna empresa y de ningún producto en particular. La ley de góndolas evidentemente la escribió alguien que nunca fue al supermercado. Tengamos en cuenta lo siguiente, la ley de góndolas dice que ninguna industria puede ocupar más del 30% de un espacio de góndola. Es decir, imagínense ustedes los yogures, donde saben que el 95% son de una empresa. Si a esa empresa le sacan 65, al día siguiente ustedes van a ver un agujero ahí. Porque no hay empresa que pueda sustituir ese volumen. Es decir, esa soñada rareza de decir, todos los Carrefour, todos los grandes cadenas van a tener productos de una pyme. Imagínense una pyme en camioneta repartiendo un quesito por cada, porque cuando llegue al primer supermercado y le digan, llená este espacio de góndola, le va a esa camioneta y tiene que salir a comprar queso de otra empresa. ¿Me entienden lo que digo? Es decir, es imposible cumplir una ley de góndola con ese verso progresista de incentivar el consumo. Segundo, las pymes no pueden cumplir, muchas de ellas, con el abastecimiento al supermercado porque no se aguantan el plazo de pago. Si cuando le paguen a 90 días, las tumban a la mayoría. Tercero, empresas grandes que en teoría tienen el monopolio, como puede ser Serenísima, la leche fluida en sachet, no hay nadie que la pueda reemplazar porque nadie hace leche refrigerada en sachet, nadie tiene el proceso de distribución que tiene Serenísima. Entonces, si Serenísima chica su frente de góndola de 100 a 30, ahí va a faltar leche, va a faltar más que antes. Sí pueden cubrir en Tetra Brick, porque hay 50 empresas que hacen tetra, porque es cuestión de alquilar una Tetra Pak, tener leche, procesarla y cerrarla. Pero leche fluida hay que tener una distribución para cubrir las miles y miles de cadenas de supermercados que hay. Bueno, entonces, esa ley de góndola lo único que va a hacer es encarecer, porque los costos de reposición van a ser más rápidos y a su vez los costos de reposición no son con personal de agencias contratadas, sino con sueldos de Atilra, va a encarecer todos los productos lácteos y va a generar desabastecimiento. El tercer elemento, muy bueno, lo venimos diciendo hace añares, no hay que incentivar, no hay que subsidiar la oferta, sino que hay que subsidiar a la demanda. Este sistema, denominado Food Stamp en Estados Unidos, es otorgarle una tarjeta a la gente para que vaya y compre ese producto en particular. Es decir, que no vaya como la AUH, que es en peso y que después, en lugar de destinarse a Tetra Brick de leche, muchas veces se destina a Tetra Brick de tinto, sino que sea dirigida a comprar ese producto en particular y ahí aparezcan los descuentos. Obviamente hay que tener muy cauteloso de que van a aparecer los mercados paralelos, como se ven hoy en las ferias populares donde se vende leche, por ejemplo, recibida de los planes sociales. Ahora van a ir a buscar con la tarjeta leche ahí y la van a vender en las ferias. La exención y devoluciones de impuestos segmentadas, cosa que hizo muy mal el gobierno actual, así que le devolvió el IVA a todos, o sea, me devolvió el IVA a mí, a todos ustedes, por ir a comprar un litro de leche, cuando debería haberlo hecho segmentado para aquellos que tienen menor poder adquisitivo. Va a haber seguramente una institucionalización de los precios cuidados, es decir, va a haber más control. Y va a haber, porque ya lo dicen por todos lados, un aumento en las retenciones. Es decir, la leche hoy tiene 3 pesos por dólar para la exportación. Si por cada dólar exportado hay que tributar 3 pesos de derecho de exportación. Es probable que lo suban a 6 pesos y hay que aclararles también
este es el dato, por ejemplo, del día de ayer, no sé hoy cuánto está el dólar. Si tenemos un dólar blue que está a 69, el exportador no pasa por ese mercado, sino que pasa por el mercado de Banco Nación, que tampoco liquida a venta, sino que liquida a compra a 57, le dan reintegros y le quitan retenciones, con lo cual el tipo de cambio real efectivo hoy, para una retención de 6 pesos, o sea que un dólar, vamos a tener todos los costos moviéndose dentro de los 69 pesos y nuestros ingresos moviéndose con un dólar de 52. Con ese valor, la leche se puede pagar 14 pesos, no 16 y pico como se paga hoy. Con lo cual, de existir esto, obviamente va a desincentivar totalmente la exportación de lácteos, que, por lo que parece, esa menor exportación va a ser compensada por el mayor consumo que va a haber por el control de precios y demás. Las tasas de interés obviamente van a ser más bajas, lo cual va a reducir el costo financiero e incentivar el consumo. Me olvidé, para no ser malo en esto, es que si se incrementan las retenciones a los granos, maíz y soja, obviamente se va a reducir el costo de producción de leche, porque son dos insumos fundamentales para la alimentación del ganado. Y los temas estructurales, la coyuntura los va a pasar a un segundo plano, es decir, caminos, canales y demás, ni soñemos que se siga haciendo nada. La atención actual está puesta en lo coyuntural. Gracias.